esa posibilidad de meterse dentro de la música y de escucharla con atención, ¿no? El maestro Hugo Bola decía que si se le pregunta a la gente si le gusta la música, todo el mundo diría, sí, claro que me gusta la música. Nadie dice no me gusta la música, pero la realidad es que efectivamente hay personas a las que no les gusta la música, es decir, no es que la rechacen, pero no tienen esa capacidad, digamos, de atender a los aspectos como más internos de la música, es decir, de tener propiamente una experiencia musical, ¿no? Generalmente esas personas pues sienten agrado por la música que siempre han oído, ¿no? Si en su casa había rancheras o música disco o cualquier cosa, pues eso les gustará y bueno, pues nada más, ¿no? Pero no hay ningún otro proceso de inmersión a la música. Insisto, esas personas dirían que les gusta la música, cuando en realidad a lo mejor pues no, la música no les resulta realmente vital, ¿no? para su propia vida, ¿no? En fin, vayamos un poco más lejos. A veces la música nos arrastra, ¿sí? Es decir, se produce realmente un estado de posesión musical, ¿no? Ese estado de posesión por la música no es tan raro como se cree, ¿sí? Yo creo que todas las épocas han tenido estas experiencias radicales de anulación del sujeto, de cancelación de la voluntad, de eclipse de la conciencia, ¿no? Y de una respuesta corporal involuntaria, absolutamente involuntaria, ¿no? La música, digamos, como posesión, ¿no? En fin, eso es otro nivel, sin duda, ¿no? Hay que decir que, sin embargo, esos estados de posesión llegan a ser controlables, ¿sí? Es decir, existen técnicas, ¿sí? que permiten de alguna manera entrar por medio de la música o de algún otro método, entrar en los estados de trance y mantenerlos, ¿no? Digamos, en sentido estricto, ese es el oficio del chamán primitivo, ¿no? que podía de alguna manera, mediante unas técnicas específicas, por ejemplo el ritmo, ¿sí? entrar en esos estados de trance y hacer que los participantes de una ceremonia específica, ¿sí? A su vez entraran en estados de trance, ¿no? En fin, eso es otro nivel. En la cultura musical contemporánea occidental creo que existen todavía esos niveles de trance, ¿no? de alguna manera, ¿sí? Quizá asociados con consumo de drogas o otras técnicas, pero están ahí. Y bueno, también utilizaba yo la palabra conmover, ¿sí? ¿Sí? Repito la pregunta, ¿qué nos ocurre cuando nos gusta la música o mejor aún cuando la música nos toma, nos arrastra o nos conmueve? ¿Sí? Aquí la palabra conmover resuena un poco como uso de una retórica dentro de la música, ¿no? Recuerden ustedes que la retórica en sentido tradicional es un arte de persuadir y de conmover, ¿sí? Y sí, esa retórica existe en la música, ¿sí? Muy semejante a la retórica verbal, ¿no? En otras palabras, en la música hay codificación de las emociones, ¿no? Las marcas, los rasgos musicales, los elementos del lenguaje musical se organizan de determinada manera que producen esa codificación organizada de la emoción, ¿no? Eso es muy claro si nos vamos sobre todo a la música anterior al romanticismo, en donde incluso teóricamente estaba contemplada esa codificación musical, es decir, había ciertos estilos musicales apropiados para la representación del amor o para la representación del duelo o para la representación de los celos, ¿sí? En las óperas se ve claramente, ¿no? Hay áreas en la ópera del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? las áreas de las óperas, las que se refieren a el amor, ¿sí? el amor afortunado, bueno, pues, más o menos es el mismo tipo de música, ¿no? El oyente de aquella época percibía esa retórica y respondía adecuadamente, ¿no? A tal grado que los compositores de ópera del siglo XVIII, por ejemplo Händel, eran capaces, por ejemplo, de tomar un área amorosa de otra ópera que habían compuesto, ¿sí? y trasladarla a una nueva ópera porque se trataba de la representación de la misma pasión, ¿sí?
Digamos, claramente en el siglo XVIII todavía estaban codificadas las emociones. Ahora, con el romanticismo viene otra cosa, ¿no? Que es lo que llamamos, lo que podríamos llamar la era de la expresión. Es decir, la emoción se registra en la música mediante otro procedimiento, ¿no? Que es el procedimiento expresivo, ¿sí? De moldeo expresivo. Es decir, se desechan las retóricas tradicionales, ¿sí? Y el compositor encuentra la manera de manifestar su emoción personal a través de los recursos expresivos, ¿no? Creo que Beethoven es un buen ejemplo, ¿no? Cuando en una sonata para piano de Beethoven se ponen indicaciones de forte, ¿sí? Quiere decir que ahí, bueno, hay una pasión intensa, ¿sí? Pero cuando se pone doble forte, fortísimo, ¿sí? La pasión es todavía más intensa, ¿no? Y se pueden poner 3 o 4 Fs de forte, de manera que ahí están los fortísimos con los que terminan las óperas, las sinfonías, ¿no? En donde deben entenderse como que ahí la pasión ha llegado a su punto más alto, ¿no? A través del proceso expresivo gradual de subir o bajar el volumen, ¿no? Entonces, ese es uno de los recursos, ¿no? Pero mientras que en la poesía anterior al romanticismo hay una codificación estricta, en el método expresivo permite hacer otro tipo de representación de la emoción de la música, ¿no? Un medio más dúctil, más flexible, ¿no? Que es lo que llamamos la expresión. Sin duda nosotros vivimos todavía en la era de la expresión, es decir, en la era romántica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya no acudimos a las codificaciones, aunque hay que decir que la experiencia de la música en el cine tiene que ver con codificaciones, es decir, claramente la música en el cine funciona para decirle al espectador: aquí tienes que conmoverte porque el padre se reencontró con el hijo, ¿sí? Y se reconciliaron, ¿no? Entonces esta escena es conmovedora. Entonces la música, ¿sí? Codificada por supuesto, le da la señal al espectador para que entre en el estado de sentirse conmovido, ¿no? Finalmente, después de una gran lucha, el atleta logró triunfar, ¿sí? Entonces, de nuevo hay un apoyo musical que permite que el espectador se sienta exaltado por la idea del triunfo, ¿sí? Qué sé yo, ¿cómo se llama el boxeador famoso? De Rocky, exactamente, ¿no? Sí. En fin, también son codificaciones, ¿no? En fin, pero bueno, el procedimiento expresivo no anula completamente las codificaciones, sino que permite que se creen otra vez, ¿no? De otras maneras, ¿no? En fin, eso es interesante. Hay un nivel más, que es el que yo llamaría el de la comprensión musical. Vamos bien con el tiempo. ¿Sí? 10 minutos. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. El nivel de la comprensión musical tiene que ver con acompañar la experiencia musical con un interés sobre los intérpretes, los compositores, los instrumentos, las formas y los rituales de la interpretación, los usos sociales de la música, los lenguajes musicales, las tradiciones musicales, la historia de la música, también las estructuras musicales, las particularidades de las obras escuchadas, es decir, todo lo que supone un saber musical, ¿no? Digamos, esa es una labor más, algo que aporta, digamos, el oyente en términos cognitivos, en términos como más racionales, más conscientes, ¿sí? Yo lo que diría es que este saber musical y la experiencia musical como tal no se excluyen, ¿sí? Sino que se retroalimentan, ¿no? Porque sí hay quien dice que tomar en cuenta demasiado la historia de la música o la historia de la poesía, por ejemplo, anularía el placer que nos da una obra determinada, ¿no? o lo opacaría, ¿no? Pero no me parece, ¿no? Es decir, yo creo que al contrario, ese saber musical, o en su caso un saber poético, permiten un mejor disfrute de la música como tal, ¿no? Ahora, en cuanto a la experiencia poética, hagamos un poco la traslación, ¿no? El primer nivel, el del gusto,
Pues en la poesía es francamente limitado, es decir, estaría bien representado cuando, por ejemplo, escuchamos leer un poema en otra lengua, ¿no? Es decir, escuchamos a un poeta ruso decir su poema, ¿no? Bueno, pues sí, sin duda puede haber ahí alguna forma de placer, ¿no? No deja de ser interesante, ¿no? Pero no tenemos la experiencia completa del poema, ¿no? Nos falta la otra parte, ¿no? La parte propiamente conceptual, ¿no? Aunque hay poemas en donde prácticamente esa cuestión conceptual está anulada, ¿sí? O casi anulada, ¿sí? Y en donde lo importante es fundamentalmente la sonoridad. Sin embargo, en la poesía en sentido general, la situación de solo escuchar el sonido nos pone en desventaja, ¿sí? Puede haber placer ahí, ¿no? ¿Sí? Pero limitado, insisto. A veces en las lecturas de poesía, a mí me ocurre, dejamos de escuchar el sentido y nos concentramos solamente en las formas del ritmo, en el encadenamiento de las sílabas, en los tonos, las melodías, las entonaciones, ¿no? En fin, en todo caso, se requiere de mucha atención, ¿sí? Y también de cierta inteligencia, ¿no? Para obtener serias lecciones de ese tipo de escucha, ¿no? Me parece que es difícil, ¿no? En fin. Yo creo que en todo caso la experiencia poética está concentrada en el nivel del tomar, del tocar o captar, es decir, de ser tomado, de ser tocado o captado por la poesía, ¿no? Me parece que ahí aparece, digamos, en su forma más acabada o más específica, ¿no? Lo que es la experiencia poética, ¿no? Es decir, Pound habla, por ejemplo, de cómo de pronto el toparnos con una imagen poética produce una especie como de sobresalto de la conciencia, ¿no? De pronto algo se abre en nuestra conciencia de forma súbita. No sabemos exactamente qué es, pero esa apertura súbita de un espacio dentro de la conciencia, acompañada por supuesto de placer, ¿sí? Tiene que ver con esas formas de la experiencia poética, ¿no? Son con frecuencia súbita.